El Ejército de Liberación Nacional, que nació el 4 de julio de 1964, hoy protagoniza la noticia más importante en Colombia, y es que se dará inicio a unos diálogos de paz con esta guerrilla. Esta noticia sin duda tiene que ser el anuncio oficial del proceso de paz que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. La agenda de conversaciones tendrá 6 puntos, entre los que se destaca la participación de la sociedad, democracia para la paz, víctima, transformaciones para la paz, seguridad para la paz también, dejación de las armas, junto a garantías para el ejército o el ejercicio mejor de la acción política. Su mesa tendría lugar en 5 países, entre los que se encuentran Cuba, Noruega, Chile, Venezuela, Brasil y Ecuador, siendo estos 3 últimos países sede de los diálogos exploratorios. Pues vamos a ver de una vez las primeras reacciones y lo que ha dicho Frank Perth, quien será el encargado de la negociación con esta guerrilla. El objetivo de este punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal, para lo cual se abordarán los siguientes puntos. A. Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. B. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. C. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. D. Tratar la privación de la libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. E. Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. F. Dinámicas y acciones humanitarias. G. Cese del fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado. H. En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. El gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los acuerdos a que se llegue en este punto. Por su parte, el delegado del ELN, Antonio García, expuso los principales puntos y objetivos que intervendrán como parte del proceso histórico de negociación entre el Estado y el grupo subversivo. Una vez hecho público este proceso, se establecerán mecanismos con la Mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía. D. Las delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública. E. En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente: la duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto o por delegación. Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la agenda. 1:08, precisamente hacia el mediodía se realizó una locución presidencial por parte de Juan Manuel Santos, quien confirmó esta noticia a los colombianos. Escuchemos. No vamos a acordar una nueva comisión de la verdad, ni un nuevo tribunal para la paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y de hostilidades definitivo, ni una nueva misión internacional de verificación, no. Los procesos con las FARC y el ELN son distintos, pero el fin del conflicto es uno solo. Por eso, el acuerdo sobre la agenda que hemos logrado con el ELN dice expresamente que en estos puntos se encontrarán mecanismos de coordinación con la Mesa de La Habana. En cuanto al tema de la terminación del conflicto armado, el objetivo es el mismo: erradicar la violencia de la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal sin armas. En este punto debemos acordar un cronograma preciso para la dejación de armas por parte del ELN, con garantías de transparencia para la sociedad colombiana. Tras el anuncio del inicio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el grupo subversivo del ELN a desarrollarse en el país de Ecuador, las reacciones en norte de Santander no se hicieron esperar, ya que en esta zona del país hay presencia del grupo guerrillero. Raúl Garzón con la ampliación de esta información. Raúl, buenas tardes.
Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues desde el gobierno del presidente Belisario Betancur entre los años 1982 y 1986 se vienen realizando estos acercamientos con el grupo subversivo ELN, pero ninguno con un avance importante. Ya hoy, luego de 18 meses, ya se da anuncio del inicio del proceso de diálogo de paz con este grupo subversivo. Aquí en las regiones, departamento norte de Santander, ante la injerencia en 25 de los municipios, pues es muy importante estos anuncios que se realizó de manera conjunta desde la capital de Venezuela, pues diferentes sectores, ONGs, víctimas y también gremios económicos opinaron acerca de estas expectativas. Yo creo que todos los pasos que haya que hacer para tener una Colombia en paz son bienvenidos, claramente en unas condiciones de reglas claras, pero es fundamental que podamos salir del tema de la guerra que todos nosotros hemos vivido desde que nacimos. Todos los grupos que están por fuera de la ley deben estar en estos procesos. Ya el país está cansado de 60 años de guerra, donde verdaderamente el sector productivo es el que más trabajos ha tenido. Entonces, esperemos pues de que se dé en el corto plazo. Tengo entendido que las negociaciones se van a iniciar en Ecuador. Espero que se dé. Hay la voluntad de los gobiernos, hay la voluntad también de la guerrilla, y cuando el público, el gobierno y el sector que está por fuera de la paz lo quieren hacer, los resultados van a ser positivos. Para los habitantes de esta zona de frontera y del departamento norte de Santander, uno de los puntos más importantes y que se esperan que se determine es el tema del fuego, tanto de manera unilateral o bilateral. Esto con el fin de que reine la convivencia y la paz en los municipios en donde hace injerencia este grupo subversivo. Nos parece que el proceso de diálogo es insostenible si el Ejército de Liberación Nacional sigue desarrollando sus acciones y sus operaciones militares y si la fuerza pública sigue desarrollando eso. Y lo que consideramos es que el tema de paz, de reparación, de víctimas, de atención a las mismas, debe ser uno de los componentes primordiales para que este proceso sea efectivo, sea estable. Así que las expectativas son muchas, especialmente en la zona del Catatumbo. Ya el temor está en que el EPL sería el único grupo y este podría tener una fuerza mayor ante el proceso de paz que hay actualmente entre la FARC y el que se inicia con el ELN. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, gracias. Precisamente hoy en Cúcuta se está llevando a cabo el Foro Departamental de Paz dirigido a la población campesina y que no ha tenido una inducción directa sobre este tema. Allí también se habló de los diálogos que el gobierno nacional iniciará con el ELN. Vamos a esta capital con Jorge Colmenares. Jorge, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues como anillo al dedo cayó el anuncio de un inicio de negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN el día de hoy, cuando se está realizando aquí en la capital norte santandereana el Foro Departamental Campesino, que intervienen líderes comunales y de asociaciones sociales de todo el departamento. De los 40 municipios que conforman el norte de Santander se encuentran reunidos acá. Con los líderes de este foro dialogamos cuáles son las reacciones frente al anuncio conocido hoy. Yo estoy muy emocionada porque no pudo haber sido un anuncio más afortunado en el marco de este proceso de paz. El día de hoy nos encontramos con esa noticia que es muy positiva para el país, para los colombianos y para los que hemos quedado en medio de la guerra y de un conflicto de más de 50 años. Yo pienso que no es complicado, puesto que los mismos avances con las FARC sientan ya unos precedentes muy importantes, un camino, unos acuerdos parciales que sin duda van a tener un peso en esa negociación. Ya entrando directamente a lo que es el temario de este Foro Departamental Campesino, pues dialogamos con varios representantes, especialmente de una de las zonas más golpeadas por la violencia, la zona del Catatumbo. ¿Qué es lo que quieren ellos principalmente al finalizar este foro que durará 2 días más? Lo que me interesa es que se trate y que sea una paz con justicia social, más inversión en el Catatumbo. Más inversión en la educación, porque el Catatumbo es una zona bastante abandonada por el Estado.
finalmente se conoció extraoficialmente y es casi seguro que uno de los 3 abogados que actualmente representan a las FARC en las negociaciones de La Habana aparezca en este foro departamental campesino para apreciar sus opiniones y sus convicciones respecto al proceso. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y en Bucaramanga también se escucharon reacciones, algunas a favor de este proceso de paz, en esta ocasión con el ELN. Pero Juliet Acevedo tiene toda la información. Juliet, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, después de oficializar la fase pública del proceso de paz entre el ELN y el gobierno, surgen las primeras reacciones aquí en Santander. Bueno, para todos los ciudadanos es una noticia demasiado importante. De verdad que esperamos que estos diálogos se vuelvan una realidad. Venían en unas conversaciones muy largas, pero creemos que ya entra en una etapa, una recta final, en donde se van a conocer acuerdos definitivos con el Ejército de Liberación Nacional. Las conversaciones que el gobierno está adelantando con las diferentes guerrillas son importantes y los ciudadanos tenemos que respaldarlas, porque ya es hora de que comencemos a vivir en un ambiente diferente, donde el presupuesto público se dedique a la población menos favorecida y no a la guerra. Y en ese orden de ideas necesitamos que todos apoyemos este proceso. También en ese proceso se viene ya otro proceso que es también clave para que se dé con total éxito el proceso de paz, que es el proceso ya de posconflicto. ¿Qué mirada o qué debe tener el gobierno para que sea esto de una manera positiva? Eso tiene que ver no solamente en lo nacional, sino en lo regional. Incluso el departamento ha sido uno de los actores principales del conflicto. Nomás Bucaramanga tiene 103.000 víctimas reconocidas por las autoridades y en el departamento este número por supuesto que es mayor. Aquí han tenido surgimiento las diferentes guerrillas y si tenemos claro, sus máximos dirigentes son oriundos de esta región y por lo tanto debe dársele la mayor importancia. Tanto la academia como la sociedad civil, los empresarios y el gobierno debemos estar muy interesados en esta solución lo más pronto posible. Esto es toda la información que se origina a esta hora desde el centro de la ciudad, informa Juliet Acevedo, Oriente Noticias. Juliet, gracias. Y durante 2 años, en etapa de exploración, el gobierno nacional buscó que los diálogos con el ELN se dieran. Hoy ya eso es una realidad. Sin embargo, no es la primera vez que un presidente de Colombia intenta sentarse a la mesa con este grupo de izquierda. En el gobierno del presidente Belisario Betancur, el ELN sostuvo un pequeño acercamiento que pretendía generar diálogos de paz. Pero pese a los esfuerzos, este nunca se dio. Solo hasta hace 2 años se inició una etapa exploratoria entre el gobierno Juan Manuel Santos y ese grupo insurgente. Hoy, con el anuncio en Caracas, se da el primer paso para que la mesa de diálogos inicie en el país de Ecuador. Durante estos 2 años de exploración para trazar una agenda de trabajo conjunta, el ELN ejecutó varios ataques a la fuerza pública en el país, donde murieron soldados, policías y otros fueron secuestrados. Uno de ellos, un patrullero de la Policía Nacional, aún está en cautiverio. De igual manera, civiles también cayeron en las manos del grupo insurgente. Uno de los más escuchados, el del abogado cañero Ramón Cabrales, liberado el pasado 23 de marzo, hecho que se pretendía sería el primer gesto de paz, pero que al final Cabrales señaló que todo se debió a un pago millonario de su familia para con los insurgentes en la provincia. Esto generó el repudio de los gremios del país. Sin embargo, la etapa de exploración continuó hasta la fecha donde se da por sentado que el proceso de paz es un hecho. En norte de Santander, el ELN tiene 2 frentes, el oriental, que está en el Catatumbo con límites con Venezuela, y el nororiental, que está en la parte baja del departamento en límites con Arauca y Boyacá. Se cree que los componen cerca de 700 militantes. En estas regiones han generado ataques directos a la policía, ejército y oleoducto, además de secuestros. Con 56 años de fundación, el ELN ahora da paso para la paz, en medio de la solicitud de audiencia de imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación realizó contra sus cabecillas. Los países garantes de este nuevo proceso de paz serán Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador. Algunos de ellos serán epicentro de los encuentros entre los comandantes del ELN y los representantes del gobierno nacional. Pero ¿cuál es la historia de este grupo subversivo y cómo lo ven otros países? Pues el Ejército de Liberación Nacional nace el 4 de julio de 1964 con inspiración en la Revolución Cubana y marcada por una fuerte influencia religiosa.
El ELN es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países americanos como Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile no le aplican esta calificación. El gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante al ELN y no se les considere terroristas. El ELN ha tenido presencia a lo largo de su historia en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. También tiene presencia en los departamentos de Arauca, Cesar, Bolívar, parte del sur, Santander, Antioquia, región Bajo Cauca, Nariño, entre otros. En la actualidad, este es el segundo grupo guerrillero de Colombia y según el gobierno nacional cuenta con unos 2.500 combatientes.